que aprendamos y que vivamos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes. Que tu Santo Espíritu sea tocando su vida. Y si hay necesidades muy grandes, Señor, que tu gracia infinita, tu misericordia infinita, actúen también para ayudar, para bendecir, para dar nueva esperanza y poder mirar solamente con confianza esa mano generosa tuya, Señor. Te clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el domingo anterior habíamos ya hablado acerca de la samaritana. No confundirán, ahora vamos a hablar del buen samaritano. No es el esposo de la samaritana, por si acaso, no. Porque 5 había tenido y el que ahora tenía tampoco era, así es que no vamos a confundir, ¿no? El samaritano es otro caso. Y vamos a leerlo de acuerdo a la palabra de Dios que está. Muy bien, ya se abrió la cortina y vemos ahí el dibujito del samaritano. Vamos a ver entonces en la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, asimismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron. Y dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Es una de las parábolas que más ha sido estudiada, analizada, porque siempre la realidad de la humanidad será esta. Alguien que necesita. Alguien que necesita. No es que, bueno, que se acaben los pobres, que se acaben los mendigos. Yo me acuerdo cuando hace algunos años atrás, aquí en Quito, iba a haber la elección de la Miss Mundo, ¿se acuerdan? Miss Universo, ¿no? ¿Qué hicieron con los mendigos? Escondan a todos los mendigos. Aquí en el país nadie pide caridad. Es un engaño, ¿verdad? Es un engaño. Claro que era una orden del gobierno y todo mendigo, por favor, que no asome. Y los escondieron a toditos. Ya se acabó el evento, ¿qué pasó? Ahora sí pueden salir a pedir otra. Un engaño. ¿Dónde estamos?
Jesús dijo, los pobres siempre los van a tener con ustedes. Así es que el país que diga aquí, vamos a eliminar la pobreza, vamos a acabar con toda la necesidad, es un engaño, porque la necesidad siempre va a existir. Pero el remedio lo ha dado Dios mismo. Y vamos a ver cuál es, ¿no? Entonces, cuando le hacían preguntas capciosas a Jesús, siempre Jesús salía con enseñanzas, con respuestas que han quedado como principios eternos. Esta enseñanza que Jesús dio servirá para toda la humanidad. Tendremos nosotros principios donde podemos actuar de acuerdo a lo que Cristo y Dios mismo quieren. No poner por ahí excusas que este no necesita tanto, mírele que hasta corbata tiene. No, pues el Señor sabe quién necesita y quién realmente, si no necesita, tiene que dar al que necesita. En ese mundo tenemos que movernos. Todos necesitamos de algo. El que diga no necesito nada es un mentiroso. Todos necesitamos algo. Pero también debemos dar al que más necesita. El que menos tiene, ese tiene que ser ayudado. Entonces Jesús comienza a interactuar con este abogado. Era un abogado. Ustedes saben que los abogados son hábiles haciendo preguntas y tratando de hacernos caer. Es como una especie de juicio a Jesús. Le quieren tomar el examen a Jesús. Y viene y le dice, mira, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tú andas predicando la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, a alguien que ya había estudiado la ley, no había que decirle mucho. Decir, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué has estudiado en la ley? Tú te sabes la ley. ¿Qué dice la ley? Y él, para no quedar mal, dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la ley. ¿Y qué dijo Jesús? Qué bien, muy bien, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Haz eso y vas a tener la vida eterna. Porque ¿cómo se obtiene la vida eterna? ¿Amando a quién? A Dios. Pidiendo perdón por todo lo que le hemos ofendido. ¿Aceptando a quién? A Jesucristo. Y obviamente a nuestro prójimo. Pero vemos que este abogado, como era muy astuto, y dice que quería justificarse. Miren en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Tengo que amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Ahora, lo más común en ese entonces era que el prójimo era aquel que era de mi misma religión, de mi misma nación. Es decir, con quienes yo puedo llevarme muy bien. El que no está conmigo, que no calza conmigo, jamás. Peor un samaritano, el perro samaritano ese, de ninguna manera puede ser mi prójimo. El judío era muy exclusivista. Él tenía bien marcado el límite de sus relaciones con los demás. A un gentil, ¿lo invitaban a comer? Jamás. A un samaritano, peor. Ya vimos el caso de la mujer samaritana. ¿Qué le dijo a Jesús? Ni agua, ¿no es cierto? ¿No sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Los límites bien claros para poder decir al que no es mi prójimo, al que no es de mi raza, al que no es de mi país, al que no tiene nada que ver conmigo, nada. Miren ustedes, entonces,
el concepto de prójimo hay que buscarlo también en el diccionario. ¿Qué nos dice el diccionario? En los textos bíblicos, la idea de prójimo se identifica con la de hermano, cercano, vecino, compañero, semejante. Incluso aplicando el término del Antiguo Testamento, se expresa con el término griego como plesión o paraplesión, que alude al que está próximo. En el latín se dice proximus, al que está cercano. En formas aproximadas también pariente, amigo, camarada, compañero, conocido, colaborador, bueno, pero sobre todo el hermano. Los judíos llegaron a establecer una hermandad tan fuerte. No importa dónde estés, si hay un judío, ese es tu hermano. Ayúdalo. Tienes que darle todo lo que tú puedas ayudarle. Y el que no es judío, ni agua. Entonces miren, ¿cómo puede ser que haya una mezcla de ayuda y de egoísmo a la vez? Y eso vino a romper Jesucristo. Dijo, ahora vamos a romper eso. Ahora todo el que está cerca de tu corazón, ese es tu prójimo. Y vamos a ver, volviendo al pensamiento judío. Para los maestros del judaísmo, mis prójimos son, ¿quiénes? Mi familia, los de mi raza y de mi religión. Miren, qué marcado el territorio, ¿no? Y así vivieron, y así siguen todavía. Y eso que ellos todavía le extienden un poquito más. Las mujeres también le ponen un cerco muy ceñido. No participan en el culto en el templo. ¿Qué van a estar en público orando una mujer en el culto judío? Jamás. Jamás podían liderar, jamás podían participar. Pero viene Cristo y ¿qué hace con la mujer? Levantó a la mujer. Jesucristo vino a romper los esquemas sociales, culturales, religiosos que estaban bien metidos en la conciencia judía. Y a tal punto que decían, esto es de Dios, así manda Dios y así tiene que ser. Las mujeres, chao. Y a la vez tenía que casarse también, ¿no? Qué contradicción, ¿verdad? No eran hermanas de religión, porque en su templo, por allá estaban las mujeres, más acá los varones, y acá, más acácito, ya en el lugar santo y santísimo, los sacerdotes, y el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Pero las mujeres, ¿dónde están? En el atrio de las mujeres y de los niños. Y los gentiles, mucho más allá. Miren, hermanos, cómo era la vida en el tiempo de Jesús. Por eso él luchó y luchó contra los maestros, contra los fariseos, contra los saduceos, porque ellos habían puesto los cercos cada vez más rígidos, la separación más grande entre unos y otros. Ahora, vemos que según Jesús, el prójimo es el próximo de corazón. Es el que te salva la vida. Es el que está dispuesto a hacer un sacrificio por ti sin importar el costo. Es el que ama desinteresadamente. Si hay personas así, ¿sí hay o no hay? Sí hay, sí hay. Dios me ha dado oportunidades de recibir ese tipo de prójimo. Les cuento un caso, ¿no? Una vez, bueno, yo vivía, cuando recién vine de Loja, vivía solo, y una vez se me torció el pie y se me hinchó. No podía ni caminar. Y estuve metido ahí en mi departamento solitario ahí. Y hubo un hermano
de la iglesia, que llevaba todos los días un termito lleno de café, un sándwich, y me llevaba a donde yo estaba viviendo. Claro que él ya no lo veo porque ya se fue a vivir a los Estados Unidos, ya hemos perdido contacto. Pero eso, lo que él hizo, él fue mi prójimo. Él fue mi prójimo. Y una vez que estuve en riesgo hasta de muerte, me iban a operar de apendicitis y eso es urgente, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ahora vivo solo, nadie va a pagar la cuenta. Me muero, pues. Era la única alternativa, ¿no? Pero de un rato a otro, yo no era pastor, no era ni siquiera un miembro conocido de la congregación porque recién había llegado. Pero asomó alguien que dijo, vamos a gestionar en el hospital para que te operen ahí. Me operaron. Y hasta ahora no me han dicho cuánto fue la cuenta, ¿no? Y era un hospital que cobran bastante, ¿no? El Bos Andes, ¿no? Entonces yo digo, Dios pone prójimos. El próximo al corazón. El que está en el momento en que yo más necesito ayuda. A lo mejor no sean los amigotes que te invitan a todo lado, que pasamos chévere, que esto, que lo otro. Cuando estás enfermo, desaparecen. Después se asoman, oye, es cierto, supe que te habías enfermado. Cierto es. Irónico, ¿verdad? Y se llaman amigos. ¿Dónde están los amigos? Los verdaderos prójimos cuando estamos en desgracia. Cuando algo nos pasa, cuando no hay quien diga, aquí estamos para apoyarte. Porque ahí justamente está el problema. Por eso Proverbios, ¿qué dice ahí en 17:17? Alguien que le lea con voz fuerte. Amén. Cuando hay angustia, ahí está el prójimo, el que ayuda, el que me salva de las situaciones más difíciles. Y usted está llamado a ser prójimo del que necesita. Hemos recibido para poder también después dar. Y que no le digan, qué buena gente que eres. No, yo soy un prójimo nada más. Yo estoy para ayudarte, yo estoy para servirte, porque tú eres también un prójimo que necesita. Ahora, de los tres que pasaron, primero pasó un sacerdote, un levita. Bueno, vamos a ver. Primero levita, pongamos, ¿ya? Era de la tribu de Leví. Estaban consagrados para servir en el templo. Supervisores, oficiales, jueces, porteros, tesoreros. Ayudaban a los sacerdotes en todo el movimiento del templo. Habían bastantes, ¿no? Porque era toda una tribu, la tribu de Leví al servicio del templo. Ellos tenían que estar cuidando en los patios, en los comedores, en sus trabajos también con las ofrendas, los sacrificios, la purificación, el pesar las ofrendas, el medir y cumplir con las diversas guardias, porque hacían guardias también. Los músicos estaban organizados en 24 grupos, como los sacerdotes, y servían por turno. En el caso de los grupos de porteros, se asignaba cada puerta siguiendo el mismo método. Más o menos como ahora también. Hay músicos, hay ujieres, hay hermanos que trabajan en la tesorería. Es decir, todo el movimiento de los levitas era consagrado al servicio del templo. El segundo representante era el sacerdote. El principal papel que desempeñaban los sacerdotes hebreos consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados.
con el fin de expiar y lograr la reconciliación del pueblo. Con lo que figuradamente volvían a poner a los seres humanos bajo el favor divino. Eran maestros religiosos del pueblo y el principal era el sumo sacerdote. Ahora, socialmente, ¿cómo estaban ubicados? Los sacerdotes eran la clase alta, pertenecían a la clase alta, tenían mucho dinero y un estatus alto. Recuerden que eran descendientes de Aarón y tenían privilegios que el resto del pueblo no tenía. Los levitas estaban en la clase media. Sí, ellos no tenían escasez, tenían lo suficiente y no estaban angustiados por las necesidades económicas. Entonces ellos prácticamente no estaban abajo. No estaban abajo. Ellos estaban de la mitad para arriba. Así era la condición. Ahora el tercero que pasó viendo al hombre que estaba ahí golpeado, a lo mejor dijeron, bueno, este va a ser un de la clase baja. Pero nunca se imaginaron que sería un samaritano, alguien despreciable, alguien que no contaba dentro de la sociedad judía. Era alguien extraño totalmente, fuera de la sociedad judía. Ni siquiera era judía. Y veamos los versículos 33 al 35. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Pero Gracias. Jesús se detiene aquí y comienza a detallar muchas cosas sobre el samaritano. Sobre el sacerdote y el levita, ¿qué dijo? Lo miró y pasó. Lo miró y pasó. No hace mayor comentario tanto del sacerdote como del levita. Pero ¿qué hace con el samaritano? ¿Qué dice? Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué más? Acercándose, no dijo, a ver, ese está medio muerto, no. Voy a pagar que alguien venga a atenderlo, ¿no? O llame una ambulancia, asoman los hermanitos que hicieron el teatro, ¿no? No. Él mismo se acercó. ¿Y qué hizo? Vendó sus heridas. Tal vez por ahí tenía alguna prenda que era nueva o vieja, no sabemos, pero vendó sus heridas. Le puso aceite, vino y poniéndolo en su cabalgadura, se incomodó, lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren que hay que incomodarse para servir. No es cómodo servir, porque tiene que quitar su comodidad. Su cabalgadura tuvo que dejar para él que estaba herido y él irse a pie alando el burrito. No sabemos qué tiempo le tomó. Y que cuando llegó al hotel, a la posada, ¿qué dice? Llegó al mesón, así se llamaba, mesón, y cuidó de él. Él mismo le cuidó. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios. Era el salario, 1 denario se pagaba por un día de trabajo. Es decir, pagó 2 días de trabajo y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, ¿era conocido tal vez este hombre? No dice la Biblia que era, no le dijo, Juanito, ¿qué te pasó? No dijo.
No dijo así. Era un desconocido. Porque ese detalle también hubiera estado ahí, ¿no es cierto? Si hubiera sido conocido, hubiera dicho, ve, pero ¿qué le pasó a mi amigo? Pero no dice eso, ¿no? Y después él hace todo lo que sea posible para que salvarle la vida. Ahora, después de escuchar eso, el abogado, ya en vez de haberle tomado la lección a Jesús, se vio él mismo tomado la lección. Y él realmente ya no siguió discutiendo más. Veamos una evaluación que podemos hacer. El levita y el sacerdote representaban a la religión judía. Ellos eran fieles a los ritos que ellos mismos estaban encargados, pero estaban vacíos de amor. Y ese amor que debemos tener al prójimo. Los tres estuvieron en el mismo lugar. Exactamente vieron lo mismo, pero no tuvieron la misma actitud. Miren la diferencia. El levita y el sacerdote vieron exactamente lo mismo que vio el samaritano. Pero ¿qué cambio hubo? ¿Qué era la diferencia? Que el samaritano tuvo compasión. ¿Qué más? ¿Qué vio el samaritano que no vieron los anteriores? ¿Ah? ¿Qué vio? Tal vez esa compasión que tuvo le hizo ver una necesidad tan grande en este hombre. No vio con prejuicios ni raciales, ni religiosos, ni culturales, ni nada. Porque él también hubiera dicho lo mismo que dijo la mujer samaritana. Este es un judío. ¿Qué también habrá hecho para que le hayan dado su paliza, no? Bien hecho que le dieron de una vez. A veces así actuamos también, ¿verdad? Ajá, ¿qué andaría haciendo, no? Él mismo se buscó. Y así comenzamos a argumentar cosas que no son ciertas a veces, ¿no? Que no son ciertas. Tuvo compasión y actuó con precisión. Eso es importante. A veces no sabemos actuar con precisión. Y en vez de arreglar el problema, lo agrandamos, ¿verdad? No actuamos con inteligencia, con prudencia, con sabiduría. Y en vez de ayudarle, le arruinamos más. Los que siguen cursos de primeros auxilios, ¿qué dicen? Cuando ven a alguien que está tendido ahí, hay que agarrarlo y levantarlo de una. Pobrecito, le arruinan más todavía si está rota alguna vértebra, algo, ¿no? Hay que saber actuar también en casos donde hay estos problemas, ¿no? Por eso es que el Señor nos pide misericordia. La misericordia engloba muchas cosas. Y veamos un versículo que dice ahí: id, pues, y aprender qué significa aquello de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13, para subrayarlo en la Biblia. Mateo 9:13. Misericordia quiero y no sacrificio. Hacer lo que podemos hacer, no hay ninguna cosa de que Dios quiera agradarse, pero la misericordia es más profunda todavía porque va más allá de lo que yo creo que puedo hacer. Es lo que Dios dice tienes que hacer. Y tienes que ensuciarte las manos ahí lavando a alguien que está sangrando o haciendo, o sea, en su cuerpo hay muchas cosas, hay que hacerlo. Otro concepto que tenemos que aprenderlo bien es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La palabra misericordia viene del latín miserere, que significa miseria, y unido con cor o cordis, que significa corazón, hacia los demás, ¿no? Ia es justamente esa conexión hacia los demás.
Entonces, uniendo todo eso es una apertura de corazón hacia la miseria de los demás, a la necesidad de los demás. Entonces, mi corazón, cuando está dispuesto a ayudar a los demás, ahí tengo misericordia. No digo, es que este es de los malosos. No, cuidado. O este tampoco, no puede ser que sea muy peligroso, ¿no? No digo usted, no, este de acá. Tenemos que pensar seriamente que la misericordia no tiene distinciones de raza, ni de cultura, ni de nada, ¿no es cierto? Entonces, la misericordia tiene que ver con visitar a los enfermos, corregir, bajémosle, perdonar al que nos ofende, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, sufrir con paciencia los defectos, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enterrar a los difuntos, visitar a los presos, dar buen consejo al que lo necesita y dar posada al peregrino. Pero como que eso ya lo hemos borrado, ¿no es cierto? Ya no existe eso. Ya eso es antiguo. Ya no hay que dar posada a nadie. Pero todavía está vigente. Es parte de la misericordia. Siempre va a haber necesitados. Siempre va a haber personas que necesitan comer o están enfermas o no tienen dónde vivir. Entonces, miren ustedes cómo es esto. Otro concepto que también tiene que ver con la misericordia. Misericordia es meterse en la piel del otro y sentir como si fuera de uno mismo la miseria ajena. Es una, dicen los psicólogos, una empatía. Tratar de sentir lo mismo para poder ayudarlo. Si yo no siento nada por esa persona, allá que se arregle solo, ¿no es cierto? Y todavía a veces le acusamos y decimos, él se la buscó, que se salga como pueda, ¿no? Entonces la misericordia desaparece. Entonces cuando no nos metemos dentro del otro y sintamos lo que el otro está sintiendo, no le podemos ayudar adecuadamente, ¿no? Por esa razón, ¿qué te dice Jesús ahora? ¿Qué está diciéndonos el Señor? Aunque el mundo sea indiferente, tú no. Tú eres mi hijo. Tienes que aprender misericordia, así como yo soy misericordioso contigo, tú también tienes que ser misericordioso con la otra persona. Puede ser que usted diga, es que ya es incorregible, ya no hay cambio con él. La misericordia es la única que va a funcionar. Y así como vemos ahí en ese cuadro, modernamente a alguien, ya se acabó. Exacto, ahí. El hombre se compadece. En las calles ahora hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Y hay personas que a lo mejor están gimiendo por necesidad. Pero ¿saben lo que está pasando? Algo peor todavía. Algo peor. Se compadecen de un perrito que está en la calle, que está sin dueño. No se compadecen de una persona que está necesitando. Qué lindo este gatito, pobrecito, está muriéndose de frío. Llevémoslo al veterinario, ¿no? Más allácito hay una señora que está también necesitando. Pasamos como el levita o el sacerdote. ¿A dónde está llegando la sociedad actual? Tenemos que analizarlo, ¿verdad? El famoso individualismo. Jesús vino a cambiar esa forma de vivir, ¿no es cierto? Que nos ha hundido. Es decir, que se arrepienta de su pecado, que dejemos el egoísmo y el individualismo. En una encuesta en Colombia, quise encontrar del Ecuador, no encontré, pero
Lo más cercano está en Colombia, ¿no? El 78% de las personas encuestadas se identificó con la frase: si no logro lo que quiero, insisto, no importa el precio, yo tengo que lograr lo que yo quiero, no importa si tengo que pisar cabezas, pero yo me voy más arriba. El individualismo, ¿verdad? Las metas, no las personas. En las empresas dicen, bueno, ¿qué es más importante, las metas o las personas? Y en los talleres se dice, ¿no? ¿Qué cosa es más importante? Depende de lo que quiera, ¿no? Porque hay personas que quieren lograr el éxito económico. No importa las personas. Y se acaban las personas. Pero quieren lograr metas económicas. El 59% con expresión cada cual tiene que solucionar sus propios problemas. ¿Yo qué tengo que solucionar los problemas ajenos? Y miren que el individualismo está reinando. Y hay sociólogos que hablan del hiperindividualismo. Ya es la disolución de una sociedad que antes fue sólida. Ahora ya no hay ninguna preocupación por nadie. Y el 27% con las únicas personas que me interesan son las de mi familia. El resto no cuenta. Y a veces la familia muy cercana, ya no hay primos, no hay tíos, no hay nadie más. Entonces, ese es el individualismo. Todo para mí es como un torbellino que todo lo absorbe, ¿no? Entonces, la parábola de Jesús sobre el buen samaritano es muy urgente para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, porque el mundo necesita más prójimos como el buen samaritano, sin esperar nada a cambio. No vemos que el buen samaritano le diga, verás, todo esto que estoy haciendo por ti, algún rato tienes que devolver, pues, ¿no? Nada es gratis en la vida, ¿no? Pero hay mentalidad así, ¿sí o no? Algún rato vas a tener que pagarme. Y la mafia actúa así, ¿no es cierto? Hace muchos favores. Como tienen mucha plata, pero después cuando ven acá, un favor nomás te pido, ¿no? Y a él le hunden hasta el cuello, ¿verdad? Porque los favores que ellos piden son debido a muerte. Pero Jesucristo quiere que matemos el individualismo y más bien demos sin esperar nada a cambio, ¿no? El individualismo nos lleva a la indiferencia, la insensibilidad, nos venda los ojos para que ya no podamos ver el dolor, el hambre, el frío, el rechazo, la marginación y toda la miseria de los demás. En estos últimos tiempos hemos vivido, yo diría, oportunidades de ser prójimos con los hermanos venezolanos. Porque ellos han sido rechazados, ¿verdad? A lo mejor algunos quieren justificar el odio y el rechazo, pero no. Jesucristo, ¿qué dice? Ama a tu prójimo. Ayúdalo. Ayúdalo. Tenemos que hacerlo. No es que ya hay demasiado problema y están causando mucho problema. No, hermanos. ¿A quién va a hacer caso usted? ¿A Dios o lo que el mundo dice? ¿Ah? Dios. Dios no nos pone parámetros ni límites. La misericordia no tiene límite. Jesucristo y Dios mismo, ¿qué dice? Que la misericordia de Él es para siempre. Sí, la misericordia de Dios no tiene límite. Y si nosotros le ponemos límite, ¿qué tal si un día dice Dios, a ver, ven acá, hasta aquí llegó mi misericordia, se acabó la misericordia, ¿y usted qué hace? Se muere.
Sin la misericordia de Dios usted no puede vivir, porque la misericordia de Él es la que nos tiene vivos. Y por la misericordia y la gracia de Dios estamos salvos y tendremos la vida eterna. Ahora, la pregunta de Jesús sigue rondando. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué contestó? El que usó de misericordia con él. Jesús, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. No le dio instrucciones, verás, tienes que tener esto, esto otro. Era suficientemente inteligente para saber actuar en cualquier situación que se presente. Solamente haz tú lo mismo. Entonces el abogado no protestó más, se quedó con la lección. Y si un insignificante hombre despreciado, un samaritano, un perro samaritano me dio una gran lección, ya no voy a discutir más. Porque yo sé que si sigo hablando me van a caer más. Jesús no ha sido de los que se les puede ganar. Jesús ha sido el que todo sabe y todo puede enseñarme. Entonces pienso que ese abogado, ese estudioso de la ley, se fue calladito, no preguntó más. Ahora nosotros, Iglesia Emanuel, el Señor nos manda que hagamos lo que hizo el buen samaritano. ¿Sí? Tenemos que hacer lo que hizo el buen samaritano, ser misericordiosos para perdonar al que nos ofende, socorrer al que está necesitado, ayudar, dar. ¿Qué más? Gestionar. Hay veces que nosotros no tenemos lo que el otro necesita, pero podemos gestionar. Y eso ha pasado últimamente en las escuelas vacacionales. Dios ha provisto. Comenzamos las escuelas vacacionales con 0 presupuesto. Imaginen lo que es eso. Y esperamos 100, 140, 150 niños. ¿Y de dónde se saca tanto? Dios dice, aquí está. Y la misericordia fluye para dar. Porque Dios ya tiene, ¿no? También para defender. Hay veces que también tenemos que defender las injusticias, ¿no? Aceptar al que parece inaceptable. Morir al yo, al egoísmo. Y muchos moribundos volverán a vivir. Hay algo que no nos gusta leer. No nos gusta leer. Y es el juicio a las naciones. Vamos a verlo. Está en Mateo 25, 31 al 46. Voy a pedir que mi hermano Mantilla, mi hermano Jorgito, venga acá, por favor. Venga, que lea con voz fuerte. Venga. Aquí tengo en letra grandota, por si acaso, ¿no? Aquí está. A ver, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor. Separará a las ovejas de sus cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán:
Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con qué sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigía a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos respondieron: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y con sed y como extranjero o desnudo, enfermo, en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí, y ellos irán al castigo eterno, para los justos entrarán en la vida eterna. Amén. Gracias, gracias, mi hermano. Tremendo es esto, ¿no? ¿Y cuál es el tema ahí? El juicio. El juicio. Porque pensamos que como algún señor en un país de esos ricos, algo novedoso había hecho. Había sacado una cuenta en dólares en Estados Unidos a nombre de Jesucristo, para que cuando Él venga por segunda vez tenga mucho dinero y gaste y se movilice y todo. ¿Qué les parece? Jesucristo no va a necesitar de ni un solo dólar. Él vendrá como Rey, como Señor sobre todas las naciones y juzgará a todos, tanto a los que obedecieron como a los que desobedecieron. Y solamente una forma del juicio dice: los que sirvieron al pequeño, al débil, al que no tenía que comer, al que no tenía ropa, al que estaba enfermo, en la cárcel, en todo lugar en desventaja. Y ahí está la división: las ovejitas a la derecha y las cabras ¿a dónde? A la izquierda. Para acá a la izquierda, ¿no? Miren, hermanos, a veces pensamos que ya soy salvo, amén y gloria a Dios, punto. Efesios 2 dice que no somos salvos por obras, pero en el 10 dice que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las cumpliésemos. Y ahí está incluido el dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, ayudar al necesitado. Y eso cuenta. Y usted vaya pensando, peléese por ayudar ahora sí. Peléese porque hay mucha necesidad, mucha necesidad. Y a veces decimos: el gobierno que haga eso, ¿no? El gobierno, bueno, tendrá que dar cuentas a Dios, pero nosotros también, porque es un mandamiento, ¿no? Y hay una canción, que no la vamos a cantar, la siguiente, solamente vamos a leer una estrofita, que dice: ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Ya identificaron la canción, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que canta? Jaime Murriel, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a identificarnos con esto, porque hay tanta necesidad, pero tenemos que mirar como el buen samaritano miró y se acercó. El sacerdote vio también, ¿no es cierto? Y pasó de largo. El levita vio y pasó de largo. Pero el buen samaritano vio y fue movido a misericordia.
Misericordia quiero y no sacrificio. Vamos ahí a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor sea el que nos ayude a mirar con sus ojos, que no seamos insensibles, que podamos sentir con su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. A veces no pensamos, Señor, que hay tanta necesidad, porque estamos tan preocupados en nuestras propias necesidades que pensamos que los otros no necesitan. Y en todo lado donde estamos, en cualquier lugar donde estamos hay mucha necesidad, pero cerramos los ojos con nuestra indiferencia, cerramos nuestros oídos y sobre todo, Señor, nos justificamos, acusándoles de que ellos son merecedores de esa desgracia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a mirar con tus ojos para poder ayudar al que está en necesidad. Necesitan comer o necesitan vestir o necesitan de un lugar, un techo. Ten misericordia para que podamos compartir con el que padece necesidad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos como iglesia.